Bienvenidos a Cómo Robar el Podcast, la versión podcast de Cómo Robar el Mundo. Ese programa de radio que tuvimos alguna vez donde nos dábamos unos gustos inmensos, enormes. Y hoy estrenamos un formato nuevo. Hoy estamos grabando de modo audiovisual esta charla, este podcast, que va a tener obviamente su soporte auditivo. Estamos con el señor Horacio Altuna. Está bebiendo un mate. Se puede beber mate, se puede hablar, sí, se puede decir que hace frío, calor, lo que quieras. Hola, ¿cómo están? Bien, la verdad que para mí un placer enorme, porque Horacio sabe toda la estima que le tengo. Yo tengo un sentimiento de gratitud gigantesco por algunos artistas que cuando yo era muy chiquito, cuando tenía 9, 10, 11 años, con su obra, digamos, para mí no había diferencia, para mí no era que existían los dibujantes de Estados Unidos, los dibujantes de Italia, los argentinos, para mí había dibujantes, y el nombre de Horacio Altuna estaba a la altura de decir, qué sé yo, Maradona, Altuna, Batman, eran todo un mundo de imaginación donde había alguien que se llamaba Horacio Altuna, que dibujaba un montón de cosas, para qué negarlo, que me calentaban un toque también, Horacio, lo tengo que decir, esto es muy fuerte, sí, pero hay que decirlo, sí, además de que me formó intelectualmente, despertó mis hormonas de niño, mis perversiones, mis ideas de lo que era una mujer. Bueno, desgraciadamente nunca me encontré esas mujeres en la vida después, ¿no? Pero están. ¿Ah, sí? Están, sí. Yo estoy en la educación sentimental de mucha gente. En el inconsciente colectivo formaste. Seguro, lo que pasa es que uno aspiraba a encontrar eso era muy difícil de encontrar. Pero están, ¿eh? A mí cuando me preguntan ¿de dónde saco las chicas? Pero si están, si yo las veo, soy un observador, entonces es una deformación profesional, ¿eh? Y una cosa que me preguntaba cuando repasaba un poco el comienzo, suena un teléfono y voy como loco a su encuentro, como decían una voz en el teléfono, era ¿por qué tuvimos por qué hubo en un momento en Argentina una generación de artistas de historieta tan importantes? Pero, a ver, digo, puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres. ¿Por qué ese momento de explosión que hubo? Sobre todo, cómo se dieron a conocer por algunos medios cuando la llegada de la democracia, gente que venía trabajando de los 60, de los 70, como es tu caso, pero que en ese momento aparecieron en Superhumor, en Humor, en Sexhumor, en Fierro, digamos, con todos como exportando talento para todo el mundo. ¿Por qué crees que pasó? ¿Por qué hubo un movimiento tan fuerte? Porque había un magma ahí trabajando desde hacía rato, ¿no? Porque en el caso mío, de mi generación, nos formamos con grandes maestros. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener a Brecht, a Prat, Salinas, todos ellos, ¿no? Entonces, nosotros a su vez, a partir de esos maestros, se fue creando una especie de escuela, es lo que dice José Muñoz, ¿no? Siempre que hay una escuela argentina, que yo no sé si está emparentada con un determinado tipo de línea, sí, pero sí sé que está mundialmente reconocida. Yo los otros días decía que cuando vos decís técnico alemán, cuando decís técnico y alemán, la palabra alemán lo califica, ¿no? Sí, claro. Si es técnico y alemán debe ser bueno. Sí. Y a señorito inglés, digo, ese tipo de frases hechas, sí, exactamente. Sí. Bueno, dibujante argentino también es una calificación. Y yo lo he visto eso, yo lo he comprobado, ¿no? Que hay ese prestigio que tiene la escuela argentina de la historieta que dice José, existe. Creo que hay algo que puede hermanar a estos artistas, de los cuales obviamente vos sos parte y un referente, que es que siempre hubo algo que lejano a lo frívolo o a lo que no tenía contenido. Digo, sea humor, sea ciencia ficción, sea aventura, hay algo, hay como una especie de nube gigantesca sobre todos estos nombres que siempre hubo un cuento más allá, un intertexto, un metalenguaje, siempre había algo de lo que se estaba hablando que no era liviano, que no era frívolo. Yo creo que el gran referente que tenemos para eso es Oesterheld. Yo creo que Oesterheld es antes y después en la historieta mundial, ¿no? Porque cuando Oesterheld empezó a hacer sus trabajos más con un contenido social o con una lectura más para adultos, eso en Europa no existía, ¿no? Después vino Crepax y todos los demás, pero en el momento en que empezó Oesterheld, eso no existía, y darle una mirada mucho más humana, adulta, cercana, no frívola, como vos decís, es un trabajo, es lo que
enseñó Oesterheld y quedó como... Vos fijate los autores que tenemos en cómic, son extraordinarios, ¿no? Oesterheld, Trillo, Robin Wood, Barreiro, Sacomano, De Santi, hay algunos que han empezado haciendo historietas y son escritores sí, claro, reconocidos. Es decir, hay una especie de... También, así como hay grandes dibujantes dentro de nuestro ámbito, hay unos guionistas extraordinarios que no hay en el resto del mundo. Volviendo a la figura de Oesterheld que traías y que decías que hizo adulta de una manera la historieta mundial y la Argentina en particular, vos dibujaste guiones de Oesterheld. Kabul. Un guión. Kabul de Bengala, hacía, sí, era una historieta menor de Oesterheld. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Oesterheld ya era Oesterheld? ¿Cómo fue ese encuentro? Yo tendría 28, 29 años. ¿Y ya era una figura mítica o de alguna manera? Estaba jugado ya, era clandestino casi, sí, claro, casi, porque trabajaba para Columba, pero nadie lo veía, ¿no? Entonces aparecían los guiones que él hacía. Yo en ese momento, yo lo vi una sola vez en mi vida, Oesterheld, y no ahí. Y bueno, no, 2 veces, perdón. Pero yo nunca lo traté prácticamente. Y lo que hacía de Kabul de Bengala, efectivamente, tenía una onda así que del héroe no individual, digamos, ¿no? El héroe colectivo. El héroe colectivo, pero lo que pasa es que el contenido político de toda su obra se le dio después. Y al nivel, el guión, técnicamente, ¿era un guión con mucho detalle? ¿Era un guión donde como dibujante te encontrabas libre? Sí, siempre me encontraba bastante libre con esos guiones, aunque como siempre digo, hasta el 75 yo fui un autor y después del 75 fui otro. ¿Por qué? Porque a partir del 75, a partir de que me fui de Columba, yo empecé a ser responsable integral de todo lo que hacía, aún lo que hacía con Trillo. Porque siempre he pensado que en la diferencia que hacía Casioli, ¿no?, de dibujantes y dibujadores, yo lo veía viendo en mí de antes, y yo no quería ser un tipo de laburar por encargo y llenar páginas. ¿Tenías un referente en ese sentido? No. Pero me gustaba, sí. No, por ahí una educación de trabajo que traías de tu casa, que tenía que ver con cómo uno valoraba más o menos, laburo, digo. Más o menos, eso por un lado. Pero por el otro lado, me habían empezado a llegar algunas historietas de Carlos Jiménez, por ejemplo, para Cuello, bueno, sí, todo eso. Y yo soy un gran admirador de ese tipo de trabajos de Jiménez. Y yo pensaba, yo siempre fui un tipo muy politizado, ideologizado, digamos. Sí, claro. Entonces yo veía que por qué no tener esa fuente de laburo como fuente de expresión también. Claro. Y bueno, y empecé a laburar en mi cabeza tenía la idea de hacer algún tipo de material de contenido social. El primer trabajo con Trillo, ¿cuál es lo primero que inventan? El Loco Chávez. El Loco Chávez. Sí. ¿Te acordás en qué circunstancias, digamos, siguiendo qué pedido, cómo es un poco nosotros el humo donde se inventan? Yo me había conocido con Carlos en Chaupinela, ¿no? Él estaba ahí y nos habíamos conocido, después salió Mengano y nos encontrábamos a tomar café y hablar y todo eso, y salió, sabíamos que Clarín estaba haciendo una especie de casting para la última página, claro, ¿no? Entonces presentamos el personaje. ¿Era un espacio que ocupado por algo en ese momento, la última página? Había alguna historieta, pero creo que estaba Lindor Cobas no, había otro, una gauchesca. Pero se iba a renovar esa página, nos habían dicho, no teníamos ninguna seguridad. Y entonces pensamos en hacer algo, y nos salió el Loco Chávez, pero fue una cosa no demasiado... El Loco Chávez del principio, el Loco Chávez del final no tiene nada que ver. Al principio, tal como lo pensamos, era una historieta de aventuras internacional. Todos los primeros episodios estaban fuera de Argentina, qué sé yo. Y realmente... ¿Pero fue un periodista del periódico? ¿Eso fue un pedido del diario? No. Nosotros presentamos eso, sí, y el diario le gustó y bueno, y lo empezamos a hacer. Pero al cabo de 6 meses o 7 ya lo habíamos cambiado al personaje.
¿no? Y todo lo que le pasaba. ¿Coincidían con Trillo en gustos y en maneras de ver teníamos, la historieta? A ver, al principio él quería hacer lo que salió, ¿no? Una historieta de aventuras que se desarrollaba en el exterior, con toques surrealistas inclusive, había cosas... Carlos es mucho más fantasioso que yo, ¿no? Tiene un punto de... Yo vuelo bajo, él no. Él volaba alto, tenía otro tipo de concepción de las historias y qué sé yo cuánto. Y cuando empezó de la manera que Carlos decía, porque yo todavía no tenía demasiada implicancia en el guión. Pero cuando lo trajimos a Buenos Aires, que fue una charla que tuvimos, cambió todo en la historia. Y la idea que teníamos muchas afinidades, eso sí, pensamos bastante igual. Y cuando comenzamos con El Loco en Buenos Aires, sabíamos que no podíamos mentir. Claro. Y había cosas que no se nos podían escapar de las manos, no podíamos traicionar la idea de cercanía que podía dar un personaje que actúa en Buenos Aires. Exactamente. Claro. Entonces, creo que es lo más recordado de Loco Chávez, ¿no? Todo lo que tenía que ver con su vida cotidiana, el fútbol, las amistades, digamos. Sí. Y ese fue un cable a tierra. Y ahí empezó, creo que, a tener éxito la tira. ¿Pero por qué? Porque seguramente el lector no tenía la costumbre de leer cosas tan cercanas, ¿no? Y sobre todo en un periódico, un diario. Y eso me parece que fue la clave del éxito. Las caracterizaciones físicas, El Loco, Malone, Pampita, ¿te inspiraste en alguien que existía? ¿Pensaste que tenía que tener bigote por algo en particular? ¿Charlaban con Carlos el estilo? ¿Había algún anclaje en tierra o eran fantasías totales? Eran fantasías totales. Había un solo personaje que lo hacíamos parecido, que es Malone, que era parecido a Guillermo Sacomano, tenía muchas diferencias en su personalidad y todo. Malone era como una especie de sidekick compañero divertido. Sí. Era de alguna manera también era el amigote, ¿no? Pero muy distinto del Loco, porque el otro era un intelectual, era un tipo... Claro. Y el Loco era un tipo muy simple, muy, muy llano, ¿no? No era un intelectual ni nada por el estilo. Y esas eran las dos personalidades que podían juntarse como para hacer una dupla. Y fue el gran amigo del Loco Chávez, Malone. Claro. Y después el personaje de Balderi, tenía algunos puntos de relación con el que era director del diario en ese momento, y hubo muchos chistes internos que eran cosas reales que nos pasaban con Sittingblum, que eran en ese momento el director del diario. Muchas cosas que aparecen en la tira habían sido situaciones y diálogos que habíamos tenido con él. ¿Cuánto tiempo después aparece en Las Puertitas del Señor López? El Loco empezó en el 75 y Las Puertitas habrá empezado en el 78 más o menos. O sea, en plena dictadura o en uno de los momentos más álgidos, una historieta que de alguna manera era de denuncia, el postulado mismo era de denuncia, digamos. Claro. Hablaba de la fantasía, la realidad posible, la realidad que uno tenía que padecer, cómo alguien podía encontrar un lugar de libertad permanentemente, digamos. Sí, eso fue muy charlado con nosotros. Por nosotros los guiones los hacíamos en servilletitas de bar, porque nos encontrábamos en los bares, hablábamos muchos diálogos, inclusive eran diálogos que nosotros hacíamos y después yo los escribía. Es decir, no había yo no tengo páginas de guión de Carlos, nunca los tuve. Y era una cosa muy charlada, muy conversada, y había cosas que anotadas en servilletas de papel. Nos reuníamos en un bar, en una confitería que estaba en Corrientes y Talcahuano, o en Mimo, ahí en la salida de la Galería San Martín, creo que era. Bueno, y eran ese tipo de cosas. Con el personaje del señor López, discutimos bastante, porque hasta dar con la tecla de que era una buena vuelta de tuerca el hacerlo al tío entrando en
en un baño. Baños. Sí, porque para evadirse de la realidad, en su sueño dentro del baño le iba peor, y cuando salía nuevamente a la realidad era la hecatombe, ya no era el desastre. Por eso cuando se hizo la película y tuvo un final feliz, la película, sí, claro, no me gustó para nada, porque el personaje tal como lo habíamos creado, que era un personaje pusilánime, cobarde, sí, claro, incapaz de modificar su realidad y todo eso, no podía tener un final feliz. A mí no me gustaba eso, no me gustó. Pero bueno, tuvo un éxito moderado la película. Si alguien nunca leyó Las puertitas del señor López, le vamos a decir que no pierda tiempo, que busque y que trate de acercarse a una obra increíble donde van a encontrar este personaje, como bien describía Horacio, y que cuando es humillado en el día a día, cuando es tratado de, bueno, como debe ser tratada una persona así, se va de la realidad, como contaba Horacio, atravesando una puerta donde encuentra una aventura que le permite hacer un acto casi de psicomagia, una catarsis, donde vive o donde pone las cosas en el lugar del mundo que a él le gustaría que sucedan. Sí. Si alguien nunca leyó Las puertitas del señor López, ¿cuál te parece que es el capítulo que define o que a vos más te representa en cuanto a todo esto que trataban de contar? Creo que es uno en donde nos inspiramos en un cuento de Angélica Gorodischer, que es que el personaje se siente mal, ¿no? Va al médico, entonces antes de que lo atienda el médico se mete en el baño porque estaba con mucho miedo, y ahí aparece en el cielo y lo atiende Dios, claro, ¿no? Y Dios le dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué haces por aquí? Entonces él le dice, yo he sido muy bueno porque siempre nunca me he rebelado, siempre he sido de chico, era punto, siempre me ganaban a la bolita, siempre me dejé basurear porque yo soy incapaz de hacer nunca mal. Le contesté a un jefe, claro. Claro, nunca, claro. Y cuando me casé con una mujer que también veía que no se sentía bien si yo no estaba al lado de ella, qué sé yo cuánto, pero nunca fui feliz. Y entonces, ¿me entiende? Dice, yo he sido siempre muy bueno, ¿no? Nunca me rebelé. Entonces Dios le dice, eso hiciste con la vida que yo te di, ¿por qué no te vas al diablo? ¿Qué sé yo? Y lo echa. Y esa es, me parece, la idea que nosotros tenemos de un tipo que sea así, ¿no? De que la vida no la tenemos para vivirla de esa manera, ¿no? La vida la tenemos para hacer lo que modesta o uno quiere hacer, ¿no? Está adaptado, en la película está ese momento Dolinas de Dios, si mal no recuerdo. No sé si está combinado con otro episodio, es el de la cuerda floja. El de la cuerda floja, sí, es un episodio dibujado por vos, es una adaptación de la película. ¿Te acordás que lo ponen a López en una cuerda floja? Primero eso está en la historieta. Sí, primero está en la historieta. Claro, eso está en la historieta todo. De hecho, cuando se hace la película, hacía años que había dejado de hacer la historieta. Sí, claro. Estaba compilado en esos dos libros que fueron publicados tiempo después por la Urraca, que está el volumen 1 y el 2. Uno tiene tapa de Nine, el otro tiene una tapa tuya, creo el 2 la de Nine y el 1 la tuya. El último recreo, mencionando a unos mojones, después quiero hablar de dibujo en general y de algunas cosas, tus famosas declaraciones que tanta controversia generaron acerca de los superhéroes y tal, pero eso me quiero divertir con eso. No, pero bueno, divirtámonos, porque, bueno, vale. Por eso, hablemos del último recreo, un segundo que para mí también fue, yo leí en Fierro Último Recreo porque iban sacando capítulos, una adaptación, una extrapolación del Señor de las Moscas de William Golding, una sociedad donde cuando los niños llegan a desarrollarse sexualmente mueren, hay una bomba, una especie de virus extraño, y uno ve una sociedad armada por chicos recreando todos los dramas y desastres que podemos tener nosotros en una sociedad. Exacto. ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue trabajado? Digamos, porque hay cosas ahí de sombras, de cantidad de detalles de universo que son impresionantes. Sí, esa fue el primer trabajo que hice para Europa, en España, ya viviendo en España. Entonces, yo había ido en octubre del 81 con Carlos a Europa, y como pensaba irme de Argentina, iba a buscar un sitio donde estar, donde vivir y trabajar, porque me iba a ir con mi familia y mis 3 hijos, y como finalmente fue así. Entonces pasamos por España, por Barcelona, y tuve la suerte de que las principales firmas de la revista 1984 se iban,
¿no? De 1984, y yo llegué ahí con mi carpeta, y Tutén, que era el dueño de la empresa, dijo que sí, fantástico. Entonces fue una especie de conjunción astral. Yo llegué en el momento justo. Y ese trabajo lo hicimos juntos, también fue una especie de trabajo de una idea general, digamos, ¿no? Lo que nosotros queríamos, y no sé si nos salió, pero es un buen trabajo. Lo que nosotros queríamos es mostrar de alguna parte cómo toda la gente tiene padres, y que de alguna manera la impronta que le marcan los padres son lo que hacen de ellos lo que son, ¿no? Y entonces en esa historia se ven más o menos ese tipo de cosas. Y me gustó hacerla, y sobre todo me gustó jugar con una realidad apocalíptica, así que me gusta eso. No, bueno, después en Ficcionario también se retoma la idea de ese tipo de escenografía, de lugar, de ciudad. Bueno, la misma Nueva York que habita Merdichevsky también es sobrecargada, sucia, hay un montón de detalles, callejones, calles, bares, digamos, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con ese tipo de estética, de estética que también supongo que te gusta. ¿Hay algún tipo de cine que hayas consumido o pintores a la par de todos esos trabajos que te iban atravesando, o es una cuestión que traías vos de tu propia imaginación? En esa época mi gran influencia era Moebius, ¿no? Como toda mi generación, bueno, todos hemos mirado mucho a Moebius. Lo que sí pasó es que yo creo que no soy deudor en ese sentido de otros autores, porque salgo de Moebius, y todo lo que aparece ahí forma parte de mi fantasma, imaginación o lo que sea, pero mi formación estética no tiene relación con el mundo de la pintura ni nada por el estilo, sino con los fotógrafos de los años 50, 40 de cine, y un poco más adelante me empecé a fijar mucho en los fotógrafos americanos de la década del 30, bueno, qué sé yo, Walker Evans, bueno, toda esa generación de grandes fotógrafos, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo estoy muy emparentado con un cine, ¿no? Inclusive en la forma narrativa, con un tipo de cine muy tradicional, muy clásico. Yo soy muy clásico para trabajar, entonces ahí está, me parece, la raíz de todo lo que hago. ¿Y alguna vez te pasó, esto es más gracioso por ahí no lo querés decir, pero a mí me ha pasado como lector, de decir, acá me están choreando, no choreando, pero ver cosas que decís, este tipo vio mi laburo? Algún autor internacional que dijiste, leyó, acá estoy viendo cosas que decís, esto veo una idea. ¿Te pasó con alguno que podamos mencionar? ¿De lejos? Sí, pero no quiero nombrarlo. Uy, Dios. ¿Por qué no? Porque no crees que se le llegue, no le va a llegar. No me interesa que le llegue. Dame promoción. Ni tampoco. Me parece que ya lo hizo, bueno, es su problema. Es un tipo que tiene su fama, inclusive. Le va bien. Le ha ido bien, ahora no sé cómo le va. Tan bien. Claro, pero no vale la pena. Sé que me afanó. Él era muy famoso y me afanaba páginas, ¿no? Entonces cuando yo mostraba las páginas acá, decía, mira, esto es igual a la de... Claro. Mira cómo me afanó fulano. No, vos lo debes haber afanado. Claro. Bueno, va por ahí. Bien, un autor español. Un autor español. Sí. Ya, bueno, estamos medio, parece un programa de Real, estamos dando datos de cuentagotas. No, pero déjalo así. Bueno, perfecto. Vamos a la mítica reunión, de la cual hay 1000 versiones, pues es como una leyenda. Parte de tu leyenda es el día que Altuna habló con los de DC, estuvo a un segundo de dibujar Batman, nos íbamos a suicidar todos, se reunió, les dijo, ustedes son unos boludos. Hay toda leyenda, todas leyendas. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero no pasó nada de eso, absolutamente nada. Entonces está bueno que lo aclares. No, yo empecé a trabajar en Columba, me hice muy amigo de García López, ¿no? Y estando, coincidiendo los dos, él vivía en Nueva York, yo voy a Nueva York, nos vemos ahí, y él tenía que entregar un trabajo en DC. Y entonces ahí me presentó a Carmín Infantino. Claro. Y Carmín Infantino me conocía por el dibujo y qué sé yo cuánto, porque había visto mis trabajos de España, de Europa. Entonces, él pensó que yo iba a buscar laburo. Entonces me dijo,
¿no? Que sí que podía tener, pero haciendo el tipo de trabajo que ellos, para el público que ellos se dirigían, que es un público infanto-juvenil de 12 años, más o menos, que no son 12 años de Europa, son 12 años de Estados Unidos, me dijo. Perfecto. En forma, entiendo, despectiva, ¿no? Sí, porque claro. Es más bajo el nivel. Y quedó así, pero no pasó más nada. A mí no me ofrecieron nada. ¿Pero lo hubieras hecho? No. ¿Por qué? No. Porque no... A ver... Digo, cuando viste las obras de los 80, que son un revisionismo sobre superhéroes y son un poco más, si se quiere, donde hubo gente que pudo colar ideología. Sí. Ponele Alan Moore, quiero Sí, decir. claro. ¿Tá? Entonces digo, ¿por qué crees que no hubieras podido encontrar un hueco donde, bueno, agarrabas y hacías la Liga de la Justicia y le ponías una impronta? Yo me hubiera vuelto loco. Pero no, a ver, ¿cómo te lo...? Esta es una explicación que tiene que muchas veces, como vos tenés mucha presencia, sí, claro, en este campo, me parece bueno que se sepa. Yo no estoy en contra de los superhéroes. Bien. Así como no me gusta la novela histórica, no siento a los superhéroes. Nunca los sentí, Perfecto. nunca los leí. Entonces... no me gusta el cine gore o qué sé yo, otro tipo de cosas. Entonces, al superhéroe yo no lo siento. No podría haber empezado a trabajar impostado, digamos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que más te cuesta de los superhéroes? Digo, esto es interesante charlar, o donde no encontrás punto de entrada, porque son todos muy diferentes. Te entiendo que me digas, no me puedo identificar con Superman, no entiendo a Superman, o no me sensibiliza, no creo que le pueda aportar nada. Pero te digo, bueno, otro personaje diferente, con otro tipo de idea o de historia, tampoco, digamos, o es un problema de género. Es un problema de desconocimiento mío, porque yo, como no los leí, Sí. no puedo penetrar. No entiendo la mitología del superhéroe, Sí. ¿me entendés? Yo veo, por ejemplo, leí Watchmen, Sí. y me pareció un cambio, una bisagra Sí, dentro claro. del mundo de los superhéroes, pero yo no lo sentí en absoluto, a mí ni me emocionó, yo decía, bueno, a ver, yo sé que puedo ofender y puedo ser herético, pero ver tipos disfrazados, entre comillas, Sí. hablando de problemas existenciales, yo no me lo creía. Claro. Entonces, pero es por mi propia formación que es ajena a ese mundo. Yo respeto absolutamente a los que Y las declaraciones, cuando hubo tanto problema en una de tus últimas visitas, la de si lee el hombre araña Pero eso es un pelotudo. eso, a ver. Yo estaba ese día, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, eso fue en Harrods. Pero, ¿te acordás? Fue una sí. charla en Harrods. No, en el Centro el Cultural Borges. Sí. Bueno, cerca de Harrods, perdón. Sí. ¿Qué pasó? El día anterior, Sí. 2 días antes, me habían hecho un reportaje. Ujú. No me acuerdo quién era. También hay veces que quiero olvidar algunas cosas. Bien. Ese artículo que salió tenía 14 errores. 14 errores. Bien. Estuvimos Empezando por hablando, el título, que era ese. Sí. estuvimos hablando como 1 hora. Ujú. Y hay que ser muy hábil para meter 14 errores en un artículo. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo voy, estaba con Luis Rollo y vi que estaba lleno de gente, yo dije, ahora me van a venir al cuello. Claro. Y si vos estabas y vos te acordás, yo lo primero que hice es mostrar el papel con el reportaje y dije, aquí hay 14 errores, entre ellos el título. ¿Por qué? Lo que yo había dicho es que me parece legítimo que alguien lea toda su vida, como es El Hombre Araña. Lo que me parece que pienso que es un boludo si lee únicamente El Hombre Araña. Perfecto. a los 40 años, Sí, 30 claro, años. no, estamos de acuerdo. Es Hay una eso. diferencia Es una sustancial, diferencia, sí, claro. ¿no? Por eso me quedó eso. Y está bien que me lo preguntes, porque así la gente que me odia a partir de ese día... No, bueno, no creo. No, digamos, hace poco Alan Moore sacó dio una nota. ¿A qué medio era? ¿A dónde le dio la nota Alan Moore? Bueno, un periódico inglés donde, viste, cada tanto habla Alan Moore, y también habló en contra del género, diciendo que le parecía que no se podía llamar novela gráfica a cualquier compilación de 12 números de un arco argumental de un superhéroe. Entonces decía que si un tipo está metido en eso. ¿Esto es un teléfono nuestro? Algo que suena en algún lugar. Es mi teléfono. Bueno, pero déjalo que suene. Ah, bueno, perfecto. Es el teléfono del señor Horacio Altuna. Está bien que suene porque el podcast es de él. Todo lo que tenga que ver con él está bien que suene o que se vea. Así que no hay, ¿qué es esta melodía? No sé, estamos escuchando. No sé Está dónde lejos lo dejé. por el sonido. Bueno. Está como en otro país, pero ya paró. Dale. Paró.
Bueno, estábamos diciendo que Alan Moore, justamente uno de los autores más rupturistas que hubo en el género, dijo y también que le parecía que un tipo no podía estar toda la vida leyendo únicamente eso, que era como muy acotado, o una visión de un mundo que era vasto. Mucha gente confunde aparte, seguramente te va a haber pasado más de una vez que vas a una convención, vas a una exposición, vas a un encuentro de historieta y te dicen, usted dibuja, que Superman dibuja Linterna Verde. No, dibujo historieta, pero historieta no es eso. Una confusión medio rara, ¿no? Que existe. No, me piden a veces que dibuje, bueno, voy a firmar libros, que sé cuánto, y me piden que dibuje un Batman. ¿Nunca yo ¿No hiciste un Batman nunca? Nunca. Mentira, no me mientas. ¿No? Lo quiero si lo hiciste. no lo hice. hice. Hiciste nunca dibujaste un Batman. No estás en tu casa y decís a ver si me sale Batman. No lo hiciste nunca. No te lo puedo creer. Es como ser Fangio y no correr con todos los autos. Nunca trataste de ver si te salía. No, vos sabés que creo que no. Igual tengo revistas Batman y qué sé yo, el Caballero de la Noche, tengo algunas cosas. Claro. Pero nunca lo intenté, porque no tengo la fascinación esa por favor, dibujaste cosas mucho más complejas que Batman. Es un tipo con un coso y 2 orejas. Sí. Tengo algunas cosas maravillosas hechas por Alex Todd, portadas portadas que ha hecho de Batman que son alucinantes, pero bueno, no me salen a mí. No me saldrían, va. ¿Cómo te va a salir? No, pero hacer Batman sí me saldría. Lo que sucede es que no tengo la compulsión esa por hacerlo. Nunca, no es que lo ves y decís, che, me lo dibujo un toque a ver qué tal me queda. No. Bueno, sí, en algún momento te puedo... Pero tengo que tener el modelo, digamos, el dibujo de Batman cerca. ¿No lo tenés en la cabeza? No. Bueno, mi próxima pregunta tenía que ver con eso, que era cómo tener en la cabeza tanto detalle. La otra vez veía ahí en Sigen, donde hay varios originales tuyos, invitamos a la gente, ¿hasta cuándo va a estar? Todo lo que esté Comicópolis, ¿no? Hasta el 20. Hasta el 20, bueno. Lo que veía era una cantidad de detalle en cada bar, en cada escenografía, en cada calle, en cada lugar que retratás, y me preguntaba, ¿cómo vos, digamos, tenés una memoria fotográfica tan grande, los vas inventando, bocetando, haces una lista de las cosas que querés que aparezcan en el cuadro? ¿Cómo se genera un mundo tan complejo y tan barroco en un dibujo? Es oficio. Pero el año que viene cumplo 50 años, lo digo siempre. Bien, pero hay gente que hace 50 años que dibuja y eso no le importa. Pero porque no pone el acento en las cosas que yo le pongo, ¿no? A mí me interesa mucho el segundo plano. Me interesa mucho definir el mundo, la escenografía, todo lo que rodea al personaje, la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, me sale porque yo lo siento de esa manera. Yo admiro a los tipos que pueden sintetizar, como Alex Todd, que con 2 trazos hace una cosa. Me resulta imposible hacerlo. Me encantaría poder hacerlo, pero no me sale. Y por eso admiro a esa clase de tipos. Pero por eso yo pienso que forma parte también de mi mundo interior, ¿no? Yo tengo la necesidad de dotar a la gente de toda la información para que sepan qué es lo que hay alrededor del personaje. ¿Y así ves el mundo? Sí. Quiero decir, cuando ves una persona, conoces una persona, una mujer, un hombre, un amigo, sí. En tu cabeza es una serie de signos el tipo, ¿entendés a lo que sí. voy? En general, no siempre es de esa manera, pero de alguna manera también queda en mi cabeza cómo deben ser los huesos, cómo deben ser, no es que te esté viendo, no, te entiendo, recortado, sí. Pero me refiero que mi mirada no es ingenua, yo estoy mirando cómo es cuando veo a una persona, veo cómo son los huesos, cómo se sienta, cómo es la postura, digamos, sí. Sí, es una cosa que, como siempre me ha gustado la figura humana, dibujarla, entonces, he tenido la atención siempre puesta en eso. Te gusta mucho el viento también, el viento o las cosas que vuelan en el viento, los cabellos que vuelan en el viento, da imagen, los papeles, te gusta que siempre haya dinamismo. Hay una estética en eso, sí, me gusta, y siempre que puedo lo pongo. Otra cosa que notaba también y que charlamos un poquitito antes de empezar a hablar así en el podcast es tu vínculo con el color. Yo te preguntaba si eras vos el colorista de tus trabajos, me contestabas que sí, pero que con el color era más crítico tu vínculo, mientras que en el blanco y negro te encontrabas muy bien. Yo lo que creo, esto es una opinión de fan y de haberte seguido y consumido tantos años, que para mí en el blanco y negro el tipo de dibujo que planteás logra una comunión con la luz que en el color no es que se pierda, sino que
justamente desluce lo que son las sombras, los plenos negros, cosas que a mí me encantan, digamos, que es lo que en ese dibujo tan realista de repente hay un recorte de esto es un universo de imaginación también, de que aparezca una luz que sea imposible en la vida, ¿no? Y bueno, yo te decía que lo que más me gusta a mí de lo que hago es el lápiz. Y a medida que paso a tinta y paso a color, lo voy empeorando. Claro. Entonces, cuando llega un punto que cuando termino el trabajo, yo digo, puta, lo había empezado bien. Y me queda esto, bueno, qué sé yo. Yo no soy un tipo formado en el color ni nada por el estilo, y como soy muy realista en todo, soy un clásico, digamos, me resulta muy difícil innovar, ¿no? Yo admiro a Jorge González, admiro a todos esos tipos que tienen la cabeza volada y que tienen la posibilidad de volar. Yo no vuelo, yo vuelo bajo, como digo siempre. Las pecas y las mujeres, vamos a hablar de las pecas. ¿Por qué por qué pequitas? ¿No te gustan? Me vuelven loco. A mí también. Pero a mí también. Pero vine a un lugar, ya de chico te llamaba la atención. Me gustaba Gisela Dester, que hacía Pratt. Me parece que ese es un punto de inflexión en mi... También en mi educación sentimental. Sexual, sí. Entonces ahí vienen pecas y pecas para todo el mundo. Sí, esas pequitas, esas rubias, ahí da una cierta ingenuidad, un aire angelical, ¿no? Más bien aniñado, sí. Sin ser perverso tampoco. No... Lo que pasa es que la no quiero perversión claro, exactamente. Está en la cabeza de quien... La otra vez, mira, leí una nota sobre Polanyi que decía que mostrar violencia o mostrar sexo sin el peso que tienen, eso es lo obsceno. Sí. Eso decía él. Sí. Que si uno muestra violencia de un modo que no te genere algo malo o algo de rechazo, que no sea violenta la violencia, ¿se entiende? Sí. Embellecerla, ablandarla, él decía que ahí hay algo obsceno. Sí. Hay obsceno si hay una mera exhibición que no tenga peso, que no tenga sustancia. Es como la pornografía, exactamente. Yo pienso de esa manera. Yo sería incapaz de hacer pornografía. Y lo que hago es un erotismo, es una elaboración de la sexualidad, qué sé yo cuánto, pero yo pretendo hacer erotismo, yo intento hacer erotismo y es lo que me sale. Pero la pornografía no me atrae, para dibujar, para... Horacio vino a Argentina ahora, además de para visitar amigos y estar charlando con nosotros, digamos, y con toda la gente que quiere charlar con él, dando un montón de notas, porque es el padrino, porque de alguna manera es la figura emblema de la segunda edición de Comicópolis, donde vienen autores internacionales, se le va a entregar, vamos a estar teniendo esta misma charla delante de un montón de gente el jueves, además una charla de 1 hora, pero donde obviamente le otorgan este reconocimiento. Espectacular, me parece muy interesante. No sé en qué momento te agarra volver y ver cómo está tratada la historieta hoy en la Argentina. ¿Cuál es tu visión al respecto? Digamos, ¿qué te parece que está sucediendo? A mí me parece que es fantástico, porque aquí se está moviendo algo, ¿no? Y lo veo en muchos aspectos. Por un lado, hay hay jóvenes dibujantes que están empezando a publicar, cosa que antes no pasaba, y está esa posibilidad de que trabajen para Argentina con material hecho aquí para aquí. En cambio, en España se da al revés. Los autores se tienen que deslocalizar, trabajan para el exterior, ¿no? Porque allá no hay trabajo. No hay trabajo, salvo Paco Roca y algún otro, no creo que nadie... David Rubin, sí, pero publicando en el exterior. Claro. Porque David Rubin, con lo que gana por la publicación en España, no vive. Tiene que trabajar para otros sitios o publicar en otros sitios. Es como yo en su época que publicaba en 10, 12 países. En cambio... En el caso de Argentina, me parece muy estimulante y se da una especie de cambio, de vuelta de tuerca, que se da también en el ámbito de las inquietudes que está moviendo todo el sector, ¿no? Desde un punto de vista más profesional, es decir, están la Asociación de Dibujantes de Argentina, Dibujantes Trabajando, Banda Dibujada, que están en unas luchas y reivindicaciones
del trabajo del dibujante, ¿no? Y del trabajo el trabajo de creativo y el trabajo autoral. En relación con los derechos de autor, en relación con las condiciones laborales y todo eso. Y eso es muy, muy importante, porque detrás de los personajes son más conocidos que los autores en general. Y detrás de cada dibujante no es un tipo que está en un tablero con una pipa y qué sé yo. Sí. Detrás de cada dibujante hay un tipo que tiene que ir al supermercado, o que se enferma, o que tiene su propia vida y con problemas y todo eso, como cualquier hijo de vecino. Pero en cambio, la índole de nuestro trabajo hace que seamos solitarios, poco solidarios, inclusive dentro del gremio. Y todos estos grupos están trabajando y yo me quiero sumar a ellos. Sí. Y bueno, y a mí me parece que hay que apoyarlos, los colegas tienen que acompañarlos y los lectores tienen que entenderlos. ¿No te parece que eso te iba, justamente hablando de los lectores y del consumo cultural? Yo no sé cómo es en España, porque la verdad uno puede tener una mirada postal al respecto. Vos decís y celebrás que acá haya movimiento con la cultura y tal. A mí me da la impresión de que tu generación y los artistas con los que trabajaste y vos mismo tenían una obra, otra vez, que tenía un componente ideológico fuerte, pesado, de mucho compromiso. Y no sé hoy, digamos, si un chico de 22 años o de 18, 17 se acerca a propuestas como El Último Recreo o como Las Puertitas del Señor López o como Merdichevsky, digo, aunque tengan humor, aunque tengan más o menos chicas sin ropa, digo, hablando en cuanto al arte que consumen, ¿se entiende? Digamos, no sé cuánto se aprecia un dibujo, un trabajo de luces, de sombras. Bueno, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Lo que vos decís, hay gente muy joven que está empezando a hacer sus trabajos, entonces eso viene con el tiempo. Mi obra más, digamos, con algún contenido adulto comenzó a los 30 y pico de años, ¿no es cierto? Sí, pero para lectores que por ahí tenían 18, 19 años. Claro, entonces esto es así, pero los autores de aquí son jóvenes todavía. Son jóvenes todavía. Yo creo que la misma... A ver, aquí no hay superhéroes, aquí no se fabrican superhéroes, no se hacen superhéroes. En cambio, salvo Sonoman ni algún otro. Aquí la impronta del laburo dentro de la historieta es bastante cercano y se pueden ambientar en distintos sitios y con fantasía y todo eso. Pero no es el mundo excesivamente fuera de la realidad. De la realidad. Trillo decía algo que era gracioso, ¿no? De que no había autor, bueno, el Cazador es el otro ejemplo, ¿no? Que es un superhéroe, fíjate claro, lo que era, hincha de Racing. Sí. Trillo decía, y es real, y es gracioso también, porque la reflexión que Carlos hacía sobre los superhéroes es que en Argentina era muy difícil que surja un superhéroe argentino. ¿Por qué? Porque los chicos, en general, los chicos de aquí, sabían que si un superhéroe argentino se tiraba al quinto piso, se mataba, ¿no? Entonces no volaba. Y eso es en parte lo que hace que... Porque no tenían la ingenuidad, decís, porque tenían otro tipo... Claro. Tenían calle o estaban despiertos a otro nivel. Claro. Pero vos fíjate que el 90 y pico % o el 100% del mundo del superhéroe es americano. No hay superhéroes casi fuera de... Yo no me acuerdo, fuera de Estados Unidos. ¿No? Entonces es su mundo. Ellos exportan eso y muchas cosas malas también, ¿no es cierto? Y muchas cosas buenas, pero ese es su mundo y nosotros lo compramos, lo consumimos y tratamos de, inclusive trabajamos para ellos, ¿no es cierto? A mí me parece que no es ni bueno ni malo, pero es una cosa que por algo en el resto del mundo no se da.
No, sí, claro, tiene que ver con una constitución, y esto si uno revisa las historias de lo que han sido la vida de los autores y de las editoriales que impulsaron la creación de los superhéroes, es totalmente lógico, digamos, sí. La utilización política que se dio en épocas de guerra o en épocas de tal o cual depresión económica, entonces digo, hay un correlato enorme, no es casual, hay un campo que generó que eso apareciera, claro. Se fomente, se venda y se compre, claro. Digamos, no es que cayeron de la nada y se podría haber inventado acá o allá. El hecho de que nuestros héroes, qué sé yo, los que creaba Westergel o mismo Robin Hood, sean tipos también, Robin Hood, ¿por qué nunca escribió un tipo que tire rayos con la mano? Digamos, claro. Eran todos guerreros, eran todos, digamos, su gusto por la historia, por ahí, por la aventura humana, pero digo, nunca cayó de ese lugar. No. Mismo las fantasías de Trillo, Cybersix o Irish Coffee, digo, son ideas fantásticas, sí. O Mort Cinder, pero que siempre tienen un anclaje muy fuerte en lo humano, ¿no? Sí, tal cual. Una rareza, porque lo mencionamos bastante, y quiero saber de dónde proviene. Merdichevsky, como concepto, digamos, ¿cuál fue también? ¿De dónde terminó saliendo? Esa es una cosa que quería hacer yo. Lo hinché a Trillo para que hagamos algo así, porque yo soy un fanático de Woody Allen y de todo ese mundo. Me gusta, me fascina Estados Unidos. Un poco en Hey Jazz se ve también. Claro, claro. A ver, yo soy un colonizado total, porque a mí me gusta el cine americano, la fotografía americana, la historieta americana y la literatura americana. Soy un lector compulsivo de literatura americana. Entonces todo eso está en mi cabeza, todo eso bulla y está dando vueltas. Y de alguna manera tenía que salir. Y a mí, otra de las cosas que me gusta es el humor. Siempre me ha gustado el humor. Y con Carlos hablamos bastante del tema y decidimos hacer ese personaje que tenía todas las cosas que a mí me gustan, ¿no? Que era un ambiente urbano americano, un personaje patético, con una madre, una Villa Mame, sí, bueno, claro. Todas esas cosas que son muy de Woody Allen inclusive, ¿no? Sí, el padre era buenísimo, el padre era muy bueno. Sí. Bueno, ese es el origen de eso. ¿Y cuánto duró Merdichevsky? Es un episodio, bueno, no, son 4 episodios, pero es prácticamente... En todo el libro de Merdichevsky, en La Urraca, el Marrón, está todo. Es un álbum, sí. Sí. Es un álbum. El Altuna guionista, ¿no? Que trabaja, que escribe. Yo, esto también es una opinión mía, quiero ver cómo te resuena. Creo que entre tu trabajo como dibujante y el trabajo como guionista, hay como. En el trabajo como guionista encontrás o tenés el costado más. Vos decís que no sos tan volado. Yo creo que ahí aparecen un poco ideas o figuras más poéticas. Y en el trabajo como dibujante, ahí está la fotografía, ahí está la fascinación por la realidad y el detalle. Como si hubiera un diálogo o una cosa sincopada entre, bueno, lo que está diciendo esta gente y lo que les está pasando, pero cómo lo contamos y lo retratamos. Ambientes de mucho realismo, qué sé yo, ficcionario, tragaperra, digamos, donde uno puede entender perfecto cuál es la lógica física de ese mundo, pero lleno de metalenguaje, digamos, todo lo que está pasando es mucho más complejo. No sé cómo lo vivís vos, esta disociación entre el guionista y el dibujante. Yo no la veo. Para vos es todo lo mismo, o va en la misma... Yo creo... Bueno, imagino tener una coherencia entre lo que hago y lo que... no digo incoherencia, estoy hablando de que tocan diferentes es probable, notas. Pero yo no lo registro eso. Yo lo que quiero fundamentalmente es narrar bien, ¿no? Y que se entienda. Yo en ese sentido también admiro a los tipos que trabajan sin concesiones y que hacen su trabajo pensando y no en la posibilidad de venderlo o en la posibilidad de ser una mirada simple, exógena, sí, claro. Claro, simple y comprensible para el lector. Claro. Por eso admiro a tipos como Jorge, ¿no? Que hace su trabajo, Jorge González, que hace su trabajo sin concesiones. Lo hace para él porque tiene ganas de sacarlo y después el lector tendrá que buscar las claves. En cambio, en el caso mío, yo lo que hago es, trato de decir lo que quiero con los ingredientes que quiero meter para dar un mensaje, entre comillas, ¿no? Contar una historia en principio, pero que tenga un contenido que le quede al lector. Bueno, voy a contar una intimidad. Yo cuando lo conocí a Jorge estaba justamente trabajando en Hey Jazz y
era impresionante porque, digamos, eso para mí fue muy enriquecedor. Pude ver los bocetos donde ya la historia estaba plasmada tan bien y tan clara y tan contundente, que lo lindo debe ser que cuando te ocupaste del guión, digamos que el guión se veía mucho la calidad y el oficio justamente que vos señalás que tenés por tantos años de trabajo, porque era perfecto, era página, resolución, conflicto, planteo, era espectacular, hermoso realmente. Sí. Y bueno, él estaba en ese momento con la carpeta como terminándolo y mostrándome cómo funcionaba. La manera de trabajar con Jorge es la manera que a mí me gusta trabajar. Si soy guionista, me gustaría trabajar porque es la manera que me gustaría que yo trabajar con un guionista. Claro, exactamente. Que es estar de acuerdo totalmente en qué es lo que se va a contar, hacer una claqueta de todo lo que se va a narrar página por página, con lo que se va a decir y todo, ¿no? Entonces, siempre de acuerdo con el dibujante y guionista. Entonces, el dibujante lo hace a su criterio, a su libre albedrío y con todas sus fantasías, y una vez hecho, yo le pongo el texto para no ser redundante y le doy, digamos, vuelta más. Claro. Es una manera de trabajar que a mí me gusta, y lo he trabajado con Jorge en un par de guiones, y me gustaría seguir trabajando como guionista así. Si tuvieras que una de esas obras de literatura que tanto te gustan o algún libro, haberlo convertido en una historieta, digamos, si crees en los cambios de medio, en las adaptaciones, ¿cuál hubiera sido que no hiciste nunca? Pues un clásico, me puedes decir El Padrino, da lo mismo. No, puedes decir algo que a mí jamás lo haría, porque tengo mucho... No me gustan las transposiciones de género, todo eso. Sí. Pero El Guardián en el Centeno de Salinger para mí es fantástico, es un gran libro. Y nunca lo hizo nadie, ¿no? No lo sé. Creo que conozcamos, no. Creo que no. Pero sería fantástico. Bueno, pero también... no sé si sería muy crítico porque como cuando uno... mucho al libro. Sí. Bueno, es que a mí me parece que si... este es el último, ya está muriendo. Si un libro está bien escrito, es muy difícil empardarlo, ¿no? Es muy difícil... ¿Crees que no le aportarías mucho? Que sería un gusto para vos, pero... Y en general lo veo así, Si no se hace una cosa distinta sobre el libro, yo creo que no vale la pena, ¿no? O sea, si vinieran y te dicen que quieren hacer una serie del Último Recreo para HBO muy bien hecha y que esto que lo otro, ¿vos crees que tendría que haber una relectura en eso? Porque si no, no tiene sentido. Es lo que es el Último Recreo. Yo creo que sí. Y además tendrían que pagar mucho. Bueno, perfecto. Ese es un mensaje de Horacio Altuna para la gente de HBO. Se estaban llorando porque querían comprar El Último Recreo, que se vayan poniendo porque no va a pasar si no. Sí, es muy difícil que se haga. Horacio, muchas gracias por haber venido. La verdad que es para mí un honor enorme. Sabes que te quiero mucho, que quiero tu obra muchísimo, que tengo una ahora tengo más necesidad de decirte gracias, pero ya te hubiera dicho por lo importante que fuiste en mi formación. Digo, te lo debe decir muchísima gente como lector. Para mí fue un mundo nuevo, aprender un montón de cosas. Digamos, me formé y sos un artista que siempre me vuelve a la cabeza con ese pelotón de padres putativos que uno se va eligiendo en la vida. Así que esta charla para mí es muy importante. Gracias, Seba. A mí lo que realmente yo también te agradezco porque la difusión sobre nuestro trabajo es fundamental, y es por lo que te decía, ¿no? De que esa diferencia, ese espacio que hay entre el lector y el autor se rompa, ¿no? Y que no sea solo una relación de lector y autor, sino que se sepa cuáles las cosas que mueven a alguien a hacer algo, ¿no? En la creación, en el dibujo, sí, lo que hay una persona, cómo es esa persona y cómo vive las cosas que le fueron pasando. Tal cual. Muchas gracias, Horacio. Estaremos el jueves haciendo una remake de esta charla que hemos tenido, que fue un ensayo de la del jueves. Bueno, ojalá que salga bien. Esperemos.